comienzo al pleno ordinario en el día de hoy. ¿Tienen que excusar a la presencia de algún miembro? Sí, el Ángel, que por temas de trabajo pues no puede asistir. Muchas gracias. Pues siguiendo con el orden del día, aprobación si procede el acta de la sesión anterior. ¿Procede la aprobación? Sí, procede. Segundo punto, resoluciones e informes de presidencia. A través de gestión todos los miembros de la corporación han tenido acceso a todas las resoluciones e informes de la presidencia desde el último pleno hasta el día de hoy. Si tiene alguna duda al respecto, alguna pregunta, No, en principio las hemos visto, las vemos a diario, entonces si luego hay alguna de la que merece hablar, pues ya es bueno posición. Vale, muchas gracias. Punto número 3, expediente de modificación de crédito 012/2021 en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones de distinto área de gasto. Se ha dictaminado en la comisión informativa del 27 de septiembre del 2021, sí, la modificación de crédito. Han tenido conocimiento de ella y es la aplicación económica del programa 338.226.99 del ejercicio corriente es transferir una aportación al AFE Restauraverde de 12.211 euros en el total. Sí. No, los créditos finales aparecen con esa partida sería 12.211. Sería la modificación para habilitar la partida dentro del presupuesto. Quedaría nada más consignado y quedaría para posteriores aprobaciones o convenios. Si la mancomunidad no se ha tenido posteriormente convenio, lo pudiera aportar mediante fondos propios como remanente de tesorería, solo se habilitaría la partida y si queda falta cantidad de destino de fondos, pues procedería a la transferencia. Pero nada más sería preparar la partida presupuestaria para la transferencia. Creo que exige votación. Sí, efectivamente este asunto tiene que someterse. No sé si, bueno, ya he comentado con el señor interventor que el pasado martes por parte de la Mancomunidad se habilitó crédito para esta acción formativa de formación y empleo y finalmente el acuerdo adoptado a día de martes fue financiarlo con remanente de tesorería de la propia Mancomunidad, con lo cual, aunque se habilite este crédito, en principio, salvo cambio de criterio por la Mancomunidad, no acordó el establecimiento de ninguna aportación por parte de los municipios, sino financiarlo con el remanente líquido de tesorería. Entonces habilitamos crédito y si no es necesario este crédito, este gasto por parte del Ayuntamiento, ¿se habilita la partida, por favor? Sí, sí. Siguiente punto, modificación del reglamento de la Escuela de Educación Infantil Municipal Villalba de Tormes. Igualmente, en el mismo día tuvo lugar la comisión informativa para la modificación del reglamento de la Escuela de Educación Infantil Municipal Villalba de Tormes. Es bastante extenso, no sé si están ustedes de acuerdo en el dictamen de la comisión fue favorable. Sí, estamos de acuerdo, es favorable, era la modificación, estamos de acuerdo. Señora concejala, ¿quiere comentar? Nada, hemos tenido que actualizar el reglamento del centro infantil, empezando por la denominación del centro y luego había ciertas terminologías además que había que actualizar y aparte incluir el tema del COVID que no estaba reflejada en ningún sitio y luego pues eso, diferentes terminologías que había que actualizar ya que para que den cabida a todo tipo de familias y de menores en el centro, ¿no? Más que nada actualizarlo, porque estaba la verdad que... Pues si pasamos a la Sí, votación de la modificación. tras la redacción de
del acta de la comisión informativa únicamente se ha detectado, porque se habló de haber modificado todas las referencias a centros o escuelas infantiles, haberlas hecho referencia pues a la Escuela de Educación Infantil Municipal. Hay del texto que consta en la comisión informativa, en el acta, en el artículo 15 bajas, uno pone causarán baja en las escuelas infantiles, pues sería en la Escuela de Educación Infantil Municipal. Únicamente con ese matiz, tras la revisión por parte de la concejalía, se ha detectado que se nos había quedado este término en el reglamento, que si les parece bien a la hora de aprobarlo, pues se incluiría en el definitivo. Sí, por supuesto. ¿A favor? Sí, por favor. A favor. Pasamos al turno de mociones. ¿Tienen alguna moción? Sí, tenemos dos mociones. Sí. Queremos explicar antes si procede la urgencia. La primera es en referencia a instar a la Junta de Castilla y León para que dé con gratuidad los libros de texto de los niveles de educación obligatoria. Y proponemos que la urgencia vendría dada porque ahora sabemos que se está debatiendo, en estos días se ha presentado una PNL por parte del Partido Socialista para lo mismo en la Junta de Castilla y León, y por eso queremos apoyarlo nosotros desde aquí, desde este ayuntamiento, y esa es la razón que nos viene. Y para que se empiece a trabajar, porque sabemos que es un proceso lento, no hay que preparar una ley de cara al curso que viene, este ya no puede ser, pero no. Sí, Bueno, podemos estimar que es urgente. sí. Más que por el curso que viene, porque a lo mejor puede tener ciertos efectos en este mismo. Será difícil, pero también porque, que es una cosa que se me pasaba, es porque hay que dotar el presupuesto también. Ahora parece ser que el presupuesto de la Junta va a ser inminente en el 2022. Entonces, bueno, si quieren a bien, pues procedemos a leerla. Sí. Vale. Moción del Grupo Municipal Socialista instando a la Junta de Castilla y León a la gratuidad de los libros de texto en los niveles de educación obligatoria. Exposición de motivos. Desde que la Comunidad Autónoma de Castilla y León adquirió las competencias educativas, la Consejería de Educación ha venido estableciendo distintos sistemas para ayudar a las familias a la adquisición de libros de texto en las etapas educativas no universitarias, en muchos casos complementando iniciativas y ayudas procedentes del Ministerio de Educación del Gobierno de España. Actualmente está en vigor el programa denominado Leo Plus, que generaliza el préstamo de libros en todos los centros de primaria y secundaria, pero solamente a los alumnos de familia de menor renta, quedando el resto sin el derecho a la gratuidad y pudiendo participar solamente si sobra material. En la actualidad, varias comunidades cuentan con un programa de gratuidad de los libros de texto en las etapas de la enseñanza obligatoria para todo el alumnado, establecido por ley, y por lo tanto convirtiéndolo en un derecho. De este modo, progresivamente y dependiendo de las decisiones de cada comunidad autónoma, se va cumpliendo el mandato constitucional sobre la gratuidad de la enseñanza en España. En nuestra comunidad autónoma cabe recordar que la reivindicación de la gratuidad de los libros de texto ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha sido constante por parte del Partido Socialista de Castilla y León y persiste actualmente. Igualmente, la demanda de la gratuidad de los libros de texto es compartida por otras agrupaciones y colectivos, particularmente las federaciones de asociaciones de padres de alumnos y alumnas de Castilla y León, con FAPACIL. En este contexto, las familias de Castilla y León no pueden quedar como ciudadanos de segunda ante el avance de la completa gratuidad de los libros de texto que se está produciendo en España. Por ello, corresponde dar el paso decisivo y regular por ley el derecho de todos los alumnos y alumnas de Castilla y León a contar con la gratuidad de todo el material curricular didáctico obligatorio, ya sea impreso o digital, sin establecer barreras o límites económicos. Y a tal fin, la Consejería debe de presentar un proyecto de ley en las Cortes de Castilla y León para que entre en vigor el próximo curso. Este proyecto de ley debe de consensuarse con el grupo de la comunidad educativa y dando también audiencia al gremio de editores, libreros y distribuidores de la comunidad. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista presenta esta moción ante el Pleno del Ayuntamiento de Alba de Tormes y propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de la Junta de Castilla y León a presentar un proyecto de ley para establecer la gratuidad de los libros de texto y de todo el material curricular obligatorio para el alumnado de educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación profesional básica, matriculado en Castilla y León. Segundo, dotar en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León del año 2022 las cantidades necesarias para cumplir los objetivos de la ley
a partir del inicio del curso 2022-2023. Tercero, dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Esta no. Bueno, a mí me parece que el contenido podemos estar de acuerdo con él, desde luego es un deseo loable y que creo que todos podemos compartir. Otra cosa es que llegado el momento la disponibilidad presupuestaria y las prioridades sea otra, pero creo que nadie puede negar que sería una cosa muy positiva, siempre que luego la ley se articulara en condiciones exigiendo responsabilidad a los destinatarios de esos libros, baremándolos en función de su dedicación, del rendimiento, quiero decir, lo que no vale nada no se valora. Entonces, quiero decir, eso ya lege ferenda, cuando algún día se regule sería deseable que fuera así. Entonces, estamos de acuerdo. De acuerdo también. Pues muchas gracias. Tenemos una segunda moción que es instar al Ayuntamiento de Alba de Tormes a promover la creación de un punto violeta como símbolo de rechazo a la violencia contra la mujer. La urgencia de este asunto viene porque el día 25 de noviembre, como sabemos, es el Día Internacional contra la Violencia de Género de la Mujer y creemos que si se adopta la medida, pues pudiera bien inaugurarse ese día, porque ya el siguiente pleno creo que es posterior a esa fecha y no hay tiempo. Esa es la urgencia. Bueno, pues aquí no veo la urgencia, porque esto es un trabajo que ya desde la propia concejalía se está realizando. De hecho, ayer tuvimos una reunión con los técnicos de Cruz Roja de Peñaranda y el punto violeta estuvo instalado en el año 2019, si no me confundo, en las fiestas. Sí, tuvieron un punto Y que todavía no se ha denominado punto violeta porque ha venido a posteriori, pero se está trabajando en ello. Y para el año 2021, en las fiestas, pues también tendremos el punto violeta en las fiestas, con lo cual consideramos que no procede esta moción. Está ya dentro de nuestro trabajo adelantado. Vale, lo que proponíamos era un punto violeta, pero que sea simbólico y que sea permanente, no en fiestas en una calle puntual, sino la idea era que se pintara un banco de color violeta en una zona de las que teníamos propuestas y que simplemente esa zona luego pues sirviera de apoyo pues, cuando se hacen campañas publicitarias o todo eso. Sabemos lo que han hecho con el punto violeta. Claro, es que lo que se denomina punto violeta ahora es un programa específico para las fiestas de las localidades, por eso puede llevar un poco a equívoco. Vale. Pero sí que es cierto que yo ya estoy trabajando para el Día de Violencia de Género, cualquier propuesta de venga de donde venga va a ser bien recibida y para colaborar entre todos para las actividades que se están programando ya, que de hecho ya llevamos tiempo trabajando en ello, pero que sí es cierto que puede llevar a equívoco el tema de lo del punto violeta, porque ahora lo del punto violeta es un programa que hemos solicitado explícitamente, que esperamos tenerlo, si no es en este 2021, en el 2022 estará en Alba de Tormes. Vale, esto es, como he dicho, lo que se proponía era pintar un banco en uno de los parques o en la Plaza Mayor donde se propusiera o propusiera el resto de los grupos y que quedara permanente. Entonces, tenemos una medida ya, un eslogan, una cartelería y también bueno, pues otras medidas que ya están en marcha con de cara a este año. De todas formas, que aunque no se acepte la moción, nosotros le daremos la idea a la concejala y si en un momento dado se puede hacer en otro parque, pues o en alguna cosa, pues creo que no es costoso. Sí, perfecto, pero eso, que sepa que lo de la referencia al punto violeta a día de hoy es a un programa que existe, que se habló junto con la Concejalía de Juventud con gente joven para participar dentro de las fiestas. Se cortó por la pandemia, porque si no en 2020 ya lo hubiésemos trabajado y lo hubiésemos trabajado incluso con voluntarios de la localidad, porque ya trabajamos para que viniesen a dar la formación y demás, pero que es eso, la diferenciación es esa, que el programa tal como Punto de Violeta es un programa que se está llevando a cabo en diferentes localidades. En todo caso, yo creo que, dado que el concepto tiene un contenido ya muy definido, a lo mejor en este caso vamos a rechazar la urgencia, pero sí que se puede plantear otro día más concreto a lo que te está refiriendo, proponer que se pinte un banco, sí, que se haga algo, pues se puede plantear en otra moción otro día. Sí, lo que he dicho, que como no va a dar tiempo a la siguiente moción, pues incluso fuera de aquí, pues podemos explicarlo y si lo tienen a bien, pues se puede hacer como nosotros. En contacto con la concejala Claro, del sí, ramo, pues sí, a vuestra disposición.
Sabéis que desde que estamos, desde que llevo en la legislatura trabajando, se os ha invitado a participar activamente en la campaña que se ha llevado a todos los empresarios y demás en Alba de Tormes. Habéis participado, o sea, que yo desde la concejalía estoy abierta a cualquier propuesta y siempre que sea para sumar hacia adelante, pues sin ningún problema. De acuerdo, pues lo vemos por... Muchas gracias. Pues, Sí. ¿Sometido entonces rechaza la urgencia? No, nosotros lo aceptamos, pero da igual. Estamos en sentido. Pues como decimos desde el principio de la legislatura, todo lo que sea trabajo de cualquier equipo político, o sea grupo político, pues qué menos que escucharlo y esto es bueno, que ya nos lo ha explicado más o menos y se va a hablar después, pues tampoco. Vale, Vamos. gracias. Yo tengo también dos mociones. La primera, sí, la primera va referida a la solicitud e instancia para que se garantice la asistencia sanitaria rural de calidad y de proximidad en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. Creo que atender la salud y atender las necesidades sanitarias de todos nuestros pueblos no es urgente hoy, era urgente ayer y es urgente mañana. Luego creo que debería proceder la propuesta de la moción. Sí, la urgencia por nuestra parte, pues es mucho. Bueno, pues paso a leer la moción. El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Alba de Tormes, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea llevar al Pleno Municipal la siguiente propuesta de moción. Castilla y León es la comunidad autónoma de mayor extensión de España. En sus 94.226 kilómetros cuadrados habitan un total de 2.387.370 habitantes. Esto supone una densidad de población de apenas 25 habitantes por kilómetro cuadrado. Además, es la comunidad con mayor número de municipios, 2.248. Prácticamente el 30% de los municipios españoles se encuentran en nuestra tierra, de los que 2.191, es decir, el 98%, cuentan con menos de 5.000 habitantes y de ellos 1.979 aún tienen menos de 1.000. En España el 39,4% de la población empadronada lo está en municipios mayores de 100.000 habitantes, en Castilla y León el 30,6%, mientras que un 44% de la población habita en municipios de menos de 10.000 habitantes frente al 20,8% que lo hace en el resto del país. Además, el 18,5% de los castellanos y leoneses están empadronados en municipios de menos de 1.000 habitantes frente al 3,2% de la media española. En muchos de los municipios del medio rural de Castilla y León se produce además un aumento estacional de la población, tanto por los desplazamientos consecuencia del periodo vacacional como por la llegada de trabajadores temporeros. En Castilla y León, además de la dispersión de la población y del elevado porcentaje de población que habita en el medio rural, existe un elevado envejecimiento. Somos la tercera comunidad tras Asturias y Galicia, lo que lleva a que la población tenga una mayor carga de cronicidad y un mayor índice de dependencia. La Junta de Castilla y León tiene la obligación de prestar servicios educativos, sociales y sanitarios en un territorio con una amplia dispersión de la población y con un importante porcentaje de personas que viven en pequeños municipios con un gran nivel de envejecimiento y en muchos casos con una geografía que complica las comunicaciones. Para ello cuenta, en el caso de la sanidad, con una red muy extendida en el territorio, 247 centros de salud y 3.600 consultorios locales, así como con las plantillas de efectivos de médicos y enfermeras más amplias de España en relación a la población. Nos encontramos en un momento en el que tanto en Castilla y León como en el resto de España existe un importante déficit de algunos especialistas sanitarios. Este déficit es especialmente importante en el caso de los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y el problema no es un problema coyuntural. Hay que tener en cuenta que en este momento el 30% de los médicos de atención primaria tienen más de 60 años y que el 60% de ellos tienen más de 50 años, por lo que es previsible que en los próximos años, con la dotación de plazas MIR de medicina familiar y comunitaria en Castilla y León y en todo el Sistema Nacional de Salud, no va a ser posible cubrir las necesidades de estos especialistas. Esto obliga a una reorganización de los recursos para poder garantizar la asistencia, pero esta reorganización no puede comportar una pérdida de plazas en el medio rural. Es imprescindible
prestar una asistencia sanitaria de calidad, pero sin renunciar a la proximidad, sin cerrar consultorios locales y ofreciendo soluciones a una población que garantice la equidad en la accesibilidad. A medio y largo plazo, es obligado a trabajar para paliar el déficit de especialistas en esa medicina familiar y comunitaria, así como en otras especialidades, tanto en aquellas competencias que son propias de la comunidad como en las que son propias del Ministerio de Sanidad. El problema es nacional y no es posible plantearse soluciones desde cada comunidad autónoma. Es imprescindible contar con un plan nacional que contemple los recursos del sistema, su evolución en los próximos años y las necesidades en materia de formación de grado y especialidad para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de especialistas. Por estas razones, la Consejería de Sanidad viene trabajando denodadamente durante esta legislatura y a pesar del terrible impacto de la pandemia, en una estrategia de atención primaria participada tanto por los expertos designados por grupos parlamentarios como por expertos activos en el sistema sanitario y organizaciones profesionales. Una estrategia que garantice la mejor asistencia posible para nuestros ciudadanos en el medio rural y urbano. Por todo ello, se presentan las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, instar a la Junta de Castilla y León a seguir avanzando en la consecución de un acuerdo con los grupos parlamentarios de la Cámara, los ayuntamientos, diputaciones y los profesionales de la sanidad, sin condiciones previas ni excusas, para reforzar la atención primaria en nuestra comunidad, sobre la base de los siguientes principios. 1. Garantía de asistencia presencial médica y de enfermería en todos los centros de salud y consultorios locales de la red, según la norma. 2. Compromiso de no reducción de recursos sanitarios en el medio rural para trasladarlos al medio urbano. 3. Desarrollo de la cita previa en el medio rural mediante un sistema de atención personal al usuario. 4. Adaptabilidad de las medidas que se acuerden en cada zona básica de salud para su puesta en marcha con el consenso de los profesionales y de los ayuntamientos. 5. Potenciación del uso de tecnologías de la comunicación para facilitar la coordinación entre los centros de salud y los hospitales de referencia. 6. Aumento de la capacidad de resolución de atención primaria, dotando a los centros de salud de mayor capacidad diagnóstica y desarrollando totalmente la historia clínica de área. 7. Mejora de las emergencias sanitarias en el medio rural con un mayor número de soportes vitales avanzados y básicos y la puesta en marcha del transporte sanitario aéreo nocturno. 8. Refuerzo del sistema de transportes a la demanda para una más completa adaptación a las características de cada zona básica de salud. 9. Mejora de las condiciones de contratación y laborales de los profesionales sanitarios eventuales en el SACIL hasta situarlas entre las mejores del Sistema Nacional de Salud. En segundo lugar, requerir al Gobierno de España para, en primer lugar, realizar una convocatoria extraordinaria de MIR de Medicina Familiar y Comunitaria para absorber la bolsa de grado de medicina que no puede ser contratado por la Administración Pública al no contar con un título de médico especialista. En segundo lugar, la agilización, manteniendo los estándares de calidad, de los procedimientos de homologación de títulos de especialista sanitario no expedidos en la Unión Europea. Y en tercer lugar, el impulso de un acuerdo con las fuerzas parlamentarias nacionales para redactar un plan nacional de especialistas sanitarios que permita contar con el número de especialistas médicos y enfermeras necesarios para dar respuesta a las necesidades, al menos en los próximos 30 años. Hasta ahí la moción. Sí, bueno, estamos de acuerdo en parte de ella, porque es verdad que todo lo que ha dicho se necesitaría parte de ello, pero no estamos de acuerdo cuando dice que el Gobierno es el responsable, como he dicho en una parte de la moción, y del tema de los MIR. Yo creo que este tema, bueno, yo no, creemos que este tema se arreglaría pues retirando el plan que ha diseñado la consejera de salud y proceder a la apertura de los consultorios rurales, que es el tema que nos ha traído y todo lo que está, porque incluso hay grupos y subgrupos saben de sobra que ese plan no ha funcionado, pero los consultorios siguen sin abrirse a día de hoy, no se está cumpliendo lo que se dijo. Entonces no estamos de acuerdo en parte y como la enmienda no se puede no lo podemos votar parcial, pues nos tenemos que votar en contra. Muy bien. Sí, en todo caso, lo que tú dices que falta y que sería vuestro punto para aceptarlo, creo que está recogido de una manera rotunda y clara en la moción que se presenta.
Y en segundo lugar, me parece que en tema de salud aquí no cabe dividir las responsabilidades ni escurrir el bulto. La sanidad es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero hay una parte de la competencia, la legislación y la normativa básica, así como la selección de profesionales que corresponde al Estado. Lo que no podemos es querer reformar el sistema sanitario de una manera tan profunda y tan necesaria en el medio rural, tirando solo de uno de los cabos. Hay que tirar de los dos cabos o tirar la carreta con los dos bueyes. O me parece una posición un poquito partidista, si me lo permites. No, ya antes le digo que no, porque en otros temas cuando he oído que reclamar al gobierno, sea del partido que sea, se ha hecho, pero hay que analizar por qué se ha llegado a este punto y por qué tenemos el déficit y la mala situación sanitaria que tenemos. Y bueno, si usted lo piensa así, no es porque el gobierno sea, sino, usted lo ha dicho, la responsable de la comunidad, y creemos que es quien tiene que solucionar este tema. Ya una vez hemos hecho alguna propuesta como la ambulancia o otro tipo, porque creemos que es necesaria. Pero yo le digo que no estamos de acuerdo en parte total, entonces como parcialmente no podemos votar, votamos en contra. Pero vuelvo a insistir, lo que pones como obstáculo o impedimento para aceptar la moción está recogido en la moción, pero sois libres de votar lo que queráis, por supuesto. Yo creo que el caso no es buscar culpables, es buscar soluciones, así que votamos a favor. Muy bien, perfecto. ¿Procedo a su firma, señor secretario? Sí, pues si me lo entregan Sí, ahora lo hago al final del pleno para constancia. También había la moción inicialmente presentada al gobierno. En relación a la segunda moción que vamos a presentar, está destinada a instar al gobierno para que ponga en marcha de manera urgente medidas para rebajar el precio de la luz. Creo que solo con leer el rótulo bastaría para considerar que es urgente que se haga y que se tramite esta moción, a pesar de que sea un pequeño grano de arena en una playa. Entonces creo que no procede más explicación. Por nuestra parte puede votarse la urgencia, luego debatiremos y es un tema que preocupa a toda España, pero bueno, también hay que analizar qué está pasando. Durante este año, los españoles hemos asistido a una subida continuada y explosiva del precio de la luz hasta triplicar el precio registrado hace un año. Y aunque esta subida no es exclusiva de nuestro país, la intensidad de los incrementos experimentados en España es única. A comienzos de año, mientras medio país sufría las consecuencias de Filomena, el gobierno, formado por PSOE y Podemos, que había prometido acabar con la pobreza energética, no tomó ninguna medida para atajar subidas que llegaron a ser del 20%. 6 meses después, el gobierno implantó una serie de medidas que no han tenido ningún efecto. A finales de junio, el gobierno aprobó una insuficiente y temporal bajada de impuestos que solo será efectiva hasta el mes de septiembre, en el que nos encontramos, en el caso de la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, y en el mes de diciembre en caso de la reducción de IVA respectivamente. Antes habían entrado en vigor unas nuevas tarifas que el propio gobierno admitió que no iban a abaratar el precio de la luz, sino que se trataba de hacer un ejercicio de pedagogía y que realmente suponía un obsceno ejercicio de intervencionismo en la vida y en la capacidad de decisión de los españoles, ya que el gobierno nos iba a decir en qué momento del día, principalmente de la madrugada, habría que usar la lavadora o el lavavajillas. Durante todo el verano hemos ido batiendo récords en el precio de la luz cada día, mientras que el gobierno, en primer lugar, utilizó la excusa de la Unión Europea para seguir sin hacer nada. Así, la ministra Rivera llegó a afirmar que Europa no quiere cambiar el modelo de fijación de precios de la energía, afirmación que la propia Unión Europea desmintió después. Y en segundo lugar, el gobierno planteó la creación de una empresa pública para gestionar la energía, a pesar de que las experiencias puestas en marcha por los gobiernos populistas de Barcelona o de Cádiz, en el caso de nuestro país, así como las experiencias internacionales, demuestran que una empresa pública no abarataría la factura de la luz e incluso agravaría el problema. Todo ello, en una palabra, para no actuar sobre aquellos aspectos que configuran el precio de la luz y sobre los que sí tiene competencia directa, puesto que el intervencionismo gubernamental es responsable de un 56,61% del coste de la factura.
el 43,06% se debe a costes regulados y un 13,55% a los impuestos aplicados. Dentro de los costes regulados, los incentivos a las energías renovables, que suponen un 39,44%, otro 40,33% se debe a los costes de redes de distribución y otro 20,23% a costes entre los que se encuentra el déficit tarifario anual. Si hablamos de los impuestos, un 32,62% lo genera el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y un 67,38% se debe al IVA reducido del 10%. A este respecto, el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados hasta 6 propuestas con medidas concretas para rebajar la factura de la luz durante los últimos meses. Todas ellas han sido rechazadas por el Gobierno de España y sus socios parlamentarios. Por todos estos motivos, y dada la inacción y la mentira en la que está asentado el Gobierno de España respecto a la escalada del precio de la luz, que no solo lastra la economía personal y familiar de los españoles, ya especialmente dañada por los efectos de la pandemia, sino que también ha provocado la mayor subida de los precios en una década y pone en peligro la viabilidad de muchas empresas, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Alba de Tormes presenta la siguiente propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de España a poner en marcha de manera urgente las siguientes medidas para rebajar la factura de la electricidad contenidas en la proposición de ley registrada por el Partido Popular el pasado 7 de septiembre en el Congreso de los Diputados y que contribuirían a reducir la factura de la luz un 20%, y que son, en primer lugar, rebajar el tipo de gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7 al 0%, modificando para ello el artículo 8 de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En segundo lugar, aumentar hasta los 2.000 millones de euros el límite a ingresar al sistema eléctrico procedente de las subastas de los derechos de emisión de CO2, modificando el apartado B de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, para actualizarlo a los ingresos que realmente se obtienen y compensar así la reducción de la recaudación del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. En tercer lugar, mantener el tipo de IVA aplicable a la electricidad en el 10% de manera indefinida, modificando el artículo 91.1, apartado 1 de la Ley 37/92 del impuesto sobre el valor añadido para incluir la energía eléctrica como bien al que se aplicaría el tipo reducido de este impuesto. En cuarto lugar, modificar la Ley 24/2013 del sector eléctrico para, entre otros aspectos, que determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica, como las anualidades de la deuda del sistema eléctrico y los gastos derivados de la actividad de producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares, sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del Estado. Hasta aquí la moción. Sí. Bueno, pues ahora sabemos que sí que es un problema que existe en España, pero no estamos de acuerdo en que cuando tacha al gobierno de inacción o de mentira, porque voy a leer algunas de las medidas fiscales que ha tomado el gobierno para aliviar el impacto de la subida de la luz. Ha sido en consumidores domésticos, civiles e industriales. Concretamente 3 medidas. Rebaja del 21 al 10% de IVA hasta fin de año para todos los consumidores con potencia contratada hasta 10 kilovatios. Aplicación del 10% de IVA a todos los consumidores vulnerables severos hasta fin de año con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado. Afecta a 612.000 consumidores. Suspensión del 7% del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica durante el tercer trimestre de este año, posiblemente ampliable, importante para los consumidores que se deducen el IVA soportado. Es verdad, como ha dicho usted, que hay que abordar una reforma estructural y fiscal del sistema energético, pero en estos momentos el gobierno ha actuado de manera decidida y en favor de las familias y con la prudencia de hacer las cosas bien. Y le voy a decir por qué. Las soluciones no son sencillas y muchas de ellas no son inmediatas. Por mucho que nos ubique el comportamiento de las eléctricas, existe un marco político que no es posible saltarse, salvo que nos planteemos la insumisión a las directrices de la Unión Europea o el Estado se involucre en una serie de pleitos jurídicos interminables y de dudoso éxito. Ustedes lo saben más. Como ejemplo, los españoles todavía estamos pagando los arbitrajes internacionales perdidos por la bajada retroactiva de las primas a las renovables realizada por el señor Rajoy. Además, el presidente del gobierno se ha comprometido que cuando acabe 2021 los españoles habremos pagado en luz lo mismo que pagamos en 2018. Por lo tanto, demos tiempo, esperemos y si se cumple, pues no habrá que hacer nada de esto. De todas formas,
vemos que no hace falta de verdad para hacer una moción, pues faltar al gobierno, decir inacción, mentira, mentiroso, porque la verdad que se demuestra que se está trabajando. Que no se haya llegado a la plena satisfacción de los consumidores es muy difícil y que hay que hacer algo, sí, pero si es que luego también ustedes hablo de sus compañeros en el Partido Popular, cuando nunca están de acuerdo, porque luego se ponen del lado de las energéticas, luego piden esto, es que es imposible, de verdad. Por lo tanto, no podemos votar a favor de esta moción. Sí. Muy bien, a pesar de que la señora alcaldesa ha querido pasar en esta nota, no voy a contestar leyendo como has hecho tú. Mira, esas medidas que dices que el gobierno ha implantado, como tú sabes y como cualquiera puede ver, es un alcance muy limitado. Y el propio gobierno lo reconoce porque están claramente asustados de la situación de límite al que se está llegando. Es decir, esos son pequeños fuegos artificiales. Evidentemente la solución no es fácil, pero creo que en la moción se contiene una serie de propuestas que podían por lo menos contener, aunque sea transitoriamente, la escalada brutal del precio de la energía eléctrica. Por otro lado, he de decirte y deciros a todos que el gobierno se le llena mucho la boca hablando de las renovables y de todo ese rollo. Pero ¿quieres que te diga lo que hay detrás? Nada. Y para el caso voy a ilustrarlo con algo que nos afecta a nosotros. Adjudicamos la planta fotovoltaica de Alba de Tormes. Bueno, perdón, no estoy... Sí, se adjudicamos, pero quedó vacante porque no se presentó la documentación, pero se adjudicó. El tema de las renovables solares está paralizado en toda España. Es decir, ahora mismo no se está publicando potencia en ninguna de las plantas de España. Y las empresas están lavadas con el agua al cuello y no saben cómo actuar porque han hecho mucha inversión. En el caso nuestro de Alba de Tormes no se publica potencia, por tanto, ninguna empresa, ni siquiera fuera de ese procedimiento, utilizando otros mecanismos, hoy se va a meter. Como entonces, el gobierno habla mucho, suelta 4 cohetes que son fuegos artificiales, pero no entra al fondo del asunto y lo que vive es de la publicidad. Y por último, voy a decir que lo de la mentira a lo mejor es un poco fuerte. Yo no lo he escrito, pero realmente el sentir popular, no hay más que verlo cuando vino Pedro Sánchez ahí a Calvarrasa, lo que le dijo un señor, pues lo definió perfectamente. Yo creo que ese es el pueblo, hay que acercarse al pueblo y eso es lo que piensa. Quiero decir, esto no lo he escrito yo, a lo mejor es un poco letra gruesa, pero está en la calle. Sí, sabemos que de dónde vienen, que son las emociones estas. Bueno, viene de donde hablamos del pueblo, o de Milán, o de donde sea, realmente. Pero es que si hacemos caso a lo que dice el pueblo para decir eso, pues fíjense ustedes cuando pasean por ahí Cospedal y compañía, lo que dice el pueblo, vamos a entrar. ¿Cospedal? ¿Quién es Cospedal? Sí, bueno, ustedes sabrán, y sus compañeros. ¿Pero Cospedal qué puesto está ocupando ahora? No, ahora no está ocupando, pero es que usted habla de lo que dice el pueblo, y lo que dice el pueblo, y hay que escuchar al pueblo, no solo sí, cuando si al pueblo se le escucha en las urnas. Sí. Y por eso está Pedro Sánchez donde está y está aquí con Chile. Sí, sí. Es una que pensar. ¿Es verdad? Ustedes están diciendo que votan en contra de que el gobierno haga algo para que la factura de la luz, no nos cueste lo que nos está costando a los españoles. No votamos en contra de eso, votamos en contra de su moción porque somos conscientes de que el tema hay que solucionarlo. Y somos también conscientes de que el gobierno está haciendo lo que ha hecho la lavadora a las 12 de la noche y planchar el fin de semana. Eso también son fuegos de artificio, como dice su compañero. Sí, pero bueno, pero lo que hablamos es que ese no es el problema, que hay que reestructurarlo y todos los partidos están de acuerdo. Pero usted no puede decir, son medidas concretas, 2.000 millones de euros obtenidos por la subasta de derechos de emisión del CO2. Traspasar los presupuestos generales del Estado la financiación de costes energéticos, casi 3.400 millones. Medidas concretas. Usted hace un momento nos ha planteado un proyecto de ley para una rebaja, una adquisición de libros obligatoria. Nosotros no nos oponemos a un proyecto de ley y hablamos del 22, pero es que estos son medidas concretas para este presupuesto del 21 para el 22. O sea, todo se va a aprobar ahora el 21. Sí, pero ustedes están soportando una subida y están ayudando a que esa subida exista. Pero bueno, estamos ayudando a esa subida. Bueno, sabemos que hay que solucionar el problema y el gobierno está en ello. Como se ha comprometido a que el coste del 21 sea igual del 18, tenemos tiempo y veamos qué pasa. Efectivamente, es un Y no ha llegado fin de año, falta el último trimestre, con lo cual ustedes también cuando se decía que iba a llegar cierto dinero, iba a haber el porcentaje de vacunación que tenía que haber, también eran
incrédulos y luego se van cumpliendo las cosas. Pero bueno, no vamos a poder hablar de política nacional porque a mí, además que no me gusta la municipal y creo es una política del día a día de todos los Sí, sectores sí, y de todas las personas que estamos. Mira, vamos a ver, si se me permite. No sé si las mociones vienen de Génova o vienen de Murcia, o no sé de dónde vienen las mociones, pero lo que está claro es que nosotros apoyemos sobre una moción no viene de ningún lado más que de nuestra conciencia. Y creo que si obraras en conciencia en representación de tu grupo, algo como esto, es decir, pedir al gobierno que adopte medidas y una serie de medidas concretas, primero, no te comprometerías nada y segundo, creo que quedarías mejor, porque creo que el precio de la energía es escandaloso. Lo soporte el PSOE o lo sostenga el PP o Ciudadanos o Pericos de los Palotes. Hay que ser un poquito más coherentes con la representación que sustenta, porque al final a ti te han votado los ciudadanos, no te han votado los afiliados del PSOE, te habrán votado también, entiendo, pero tú representas aquí a los ciudadanos, es mi opinión. por supuesto eso pues tenemos claro que nos presentamos, Pasamos a la votación. pero la votación que tengamos pues la haremos la que creemos en consecuencia y no ello va a ser Bueno, pues en contra porque el gobierno ya está tomando decisiones y no tenemos que avanzar de este tipo. Nosotros nos pueden prometer dos, pero si nos quitan tres por detrás, nosotros votamos a favor y para adelante se organizará. Bueno, muchas gracias. A favor. ¿Alguna moción más? Pasamos al turno entonces de ruegos y preguntas. Sí. Sí, usted que... ¿Lo tenemos? Ruegos no tenemos, tenemos preguntas. Pues Sí, empiezo esto. yo, sí. En el pleno anterior, al preguntarle por el decreto 1183, nos contestaron que se realizó por oferta de empleo con realización de prueba y valoración de la experiencia. Les pedimos que queríamos ver la documentación y cuál es nuestra sorpresa que los dos mejores exámenes pertenecen a las dos monitoras que se han quedado fuera. Y de la valoración de la experiencia no hay ninguna documentación. Después, en el decreto 1099, solo se valoró la prueba. Aquí le interesaría más así. Y mi pregunta es, ¿van a seguir el procedimiento de urgencia? ¿Siempre o solo cuando les interese? Porque es verdad que es un procedimiento de urgencia, que ya lo hemos modificado dos veces, pues quítenlo. No nos engañen más, porque luego dice Fernando que yo digo que contratan a Deo, pero... Me parece que usted quiere hacerse notar con el tema del personal, me parece muy bien. Es que es el área que yo llevaba. Sabe que el otro día, creo que fue el 27, no sé exactamente qué día ha sido, ahora mismo hemos tenido una comisión de personal. Ya no sé qué número hace de comisión de personal, porque usted estuvo 4 años y le recuerdo que no hizo ninguna comisión de personal para contratación. Les recuerdo que la última comisión de personal fue porque le habíamos pedido documentación. El pleno en el que usted me dijo que porque no le daba la gana. Así de claro. Que no, así eso no se lo dije. No le daba la gana convocar comisión de personal. Pero no es el caso nuestro. Le hemos enseñado, ha tenido a su disposición... ¿Es mentira lo que he dicho? Ha tenido a su ¿Es mentira lo que he dicho? Esta documentación. Ni es mentira ni es verdad, porque no está usted ¿O es mentira o es verdad? con la completa verdad. No la está diciendo. La estoy diciendo la No completa está, verdad. No la está Los dos diciendo. mejores exámenes Se ha fueron de las valorado. personas que se quedaron Escuche un fuera. momento, por favor. Se ha valorado la experiencia, ¿vale? Se ha valorado la capacidad, ¿vale? Se ha valorado, ¿dónde está la documentación? En formación y en un examen. Y se ha valorado también por urgencia otras necesidades, ¿vale? Y usted lo sabe. Y en el, No lo sé. y no en Si esto, lo supiera, no se lo insisto, conozco. ya se ha discutido en la comisión, pero vuelve usted a traerlo aquí porque se quiere hacer notar. El otro día No, lo vengo a traer aquí porque me preguntan los vecinos. tuvimos otra comisión por 3, me parece que eran 3 o 4 resoluciones también dictadas. ¿Se siguió el procedimiento de urgencia? En la contratación de limpieza se siguió el procedimiento de No, me urgencia. contesta usted. Sí, escrupulosamente le iba a decir. Entonces ya le he contestado. En la contratación de las limpiadoras. Perdón, ya le he contestado a la pregunta que usted ha hecho. Se sigue el procedimiento de urgencia. No se Le he sigue. contestado. Perdone, usted preguntaba, ¿se va a seguir? Le he dicho, se está siguiendo y se va a seguir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es mentira. Perdone, le he contestado. ¿Me Bueno, quiere hacer le voy a hacer otra pregunta ahora. ¿Me quiere hacer otra pregunta? Sí. ¿Es mentira lo que he dicho que los dos mejores exámenes quedaron las
las monitoras fuera. Pero por favor, le estoy diciendo... ¿Es mentira? Le estoy diciendo que no, ahora mismo no recuerdo si fueron los mejores exámenes o no. Pues ya pero, también, pero le digo una cosa, no solamente el mérito y la capacidad supone un examen, perdone, había más en esa valoración. No había más documentación que esa, Conchi, no había más documentación. La experiencia. De esas personas, no había documentación. La experiencia no se valoró ahí. No se valoró. Bueno, ¿No me la enseñaste? Por favor, La valoraste y no por tenéis favor, favor, Elena. había currículum de esas personas con toda la experiencia que tenían, se estaban a punto los el que- mérito y la capacidad. Que no había insisto. valoración. ¿Sabes lo que es Y la la valoración? capacidad. Sí, No se la había. sabemos no la la había. valoración, pero no juegas al populismo, Elena, No la porque ya había. basta. No, Ya basta de... ¿Puedo hablar? Sí, perdón. Supongo que de esas reuniones se habrá un acta, ¿no? Exacto, sí, sí. Pues quiero decir, si la alcaldesa Pero si está diciendo lo que dice y la concejala del ramo también, pues quiero decir, es comprar la documentación, está todo hecho. Yo las Bueno, creo. pues entonces traeré el acta, traeré el acta. Está muy mal Traeré el es acta. soltar titulares. No, que no son titulares, Fernando, que no vengo a hacer aquí un monólogo. Es confundir a la gente, que es lo que lleva intentando intentando que mucho diálogo tiempo. hemos mantenido pese a la discrepancia, pues vamos a mantenerse en el modelo, primero hablar uno y otro después. Te gusta mucho buscar titulares. Entonces, Que no, coges Fernando, una que cosa, estás confundido. las sueltas, se escucha, lo oye la prensa, lo ve la gente y ya. Es que es la ahí verdad, queda. es que es Pero hay cierto. Sabes que no, entrar en el Elena, grano. sabes que Es cierto. Hay que entrar en el grano. Traeré la comisión para otro pleno. Perdone, como La verdad, usted ha no dicho, se se parece. está siguiendo el procedimiento de urgencia y usted lo conoce porque se ha tenido que, en la última comisión... En la última comisión le digo que se ha seguido escrupulosamente con el contrato de limpiador. Eso es lo que estamos Se lo haciendo, digo. seguir el procedimiento de urgencia, ¿vale? En el contrato de las limpiadoras se ha seguido el procedimiento de urgencia escrupulosamente. Más claro otro puedo ¿Le decir, leo el Conchi. procedimiento de urgencia? ¿Le leo el procedimiento de urgencia que se está siguiendo para que todo el mundo tenga conocimiento? La experiencia puntúa 0,20 por mes completo. En el caso de empate, la preferencia sería víctimas de género o reconocida por sentencia judicial y personas que se encuentren en proceso de reinserción. Si hay empate, un punto como demandante de primer empleo y 2 con mayores de 45 años. Siempre que la solicitud sea oferta de empleo, pidiendo una solicitud de oferta de empleo y simultáneamente realizando una convocatoria pública para contar con los aspirantes que deberán reunir los requisitos necesarios. ¿Todo el mundo tenía requisitos necesarios? No. ¿Había más capacidad de otras personas? Sí. Que no lo sé, que no he visto la documentación, no he visto la valoración porque no me la han enseñado. Otra vez. Si te estoy diciendo que el de la limpieza lo he visto y te digo que se ha seguido escrupulosamente, pues se ha seguido. En los demás no lo he visto, pues no lo puedo decir. Elena, entonces realmente estás equivocando al público. No estoy equivocando Sí, al público. estás equivocando al público. No, señora. Una cosa es que no te hayan presentado toda la documentación y otra muy diferente es que tú estás dando por hecho que no se ha tomado en cuenta esa documentación, que solamente se ha tomado en cuenta el examen. Si Y que se tienen ha esa dado- documentación, la he pedido 3 veces y no me la presentan, entiendo que no está. Por favor, no sé, Pero bueno, no pasa nada, si está, la traigan ustedes para el próximo pleno. La dejamos Mérito ahí. y capacidad se que no está vean. llevando a cabo, ¿de acuerdo? Se está llevando a cabo. Usted lo ha visto en las últimas contrataciones que han sido, me parece, que... Sí, te doy la razón, en las últimas contratadoras te doy la razón. Y de las limpiadoras, ¿cuántas han sido? Me parece que han sido 10 contrataciones, creo. No 5 recuerdo el número, limpiadoras, pero una cocinera y limpiadoras otras 5. O sea, y se ha no seguido recuerdo el número, pero te digo el que sí. procedimiento escrupulosamente, recientemente. Sí, que te lo digo que sí. mira, es que si Te te digo que escuchas, sí. Elena, lo último que dijiste antes, como yo no lo he visto, es decir, Claro. como tú no lo has visto, no He quiere decir- pedido la documentación 3 Déjame veces, acabar, Fernando. ¿vale? Pues Si lo has visto, no indubio puedes pro reo. afirmar. En este caso no es tan riguroso, pero ante la duda no consideres que se ha hecho mal, sino pide la documentación y dice no se me 3 ha veces. aportado. Bueno, pero no afirmes Pero que lo que estás haciendo es buscar 3 veces he titulares, pedido la que lo documentación. haces muy bien. Si no me la aportan, Elena, Fernando. pero no pasan de ser titulares. Perdón, volvemos. ¿Otra pregunta? por Sí. favor? El decreto 1662, ¿qué procedimiento se ha seguido para la contratación de la persona que me aparece? Pues yo ahora mismo, perdone, pero yo por decreto no sé a qué contratación se refiere usted. El 1662. ¿A qué? Es una persona, creo que está en turismo. ¿A qué? Turismo, creo que es. Bueno, si no sabéis ahora, me decís para el próximo pleno. Pues no lo sé, Misma, porque dicho. lo lleva... 1662. Pues ya, Señor claro, en el concejal de próximo turismo pleno. es el que lleva la contratación de personal de turismo. Pero vamos, se hizo las últimas contrataciones que se han hecho, quitando una por una baja que hubo, que lo comenté, Sí, sí, tanto sí. con la oposición como con mis compañeros de gobierno,
qué os parecía, y se hizo de, pues eso, le vamos Sí, a trabajar a las 8 de la mañana, vamos a empezar a las 10, quitando esa, luego se ha pedido oferta de empleo. Y se ha servido la valoración, procedimiento de urgencia. Vale. Sí, claro, se descarta evidentemente siempre a las personas que no quieran trabajar o que pongan alguna traba y se sigue con los tres. Perfecto, pues mira, si para otro pleno traéis la oferta de empleo y la valoración, pues perfecto, sería lo mismo que con la de empleadora. Luego también el decreto, el 1689, que es de la subvención de jóvenes, también el procedimiento, voy a saber el procedimiento que se había seguido. Sí, va a tener conocimiento de esta subvención, se convocará el lunes y le daremos todo el expediente, va a tener acceso a él. Pero se ha seguido el procedimiento que marcaba la subvención y era, en primer lugar, con unos criterios siguiendo un orden. El primero, creo recordar, que era parados de larga duración, más de 12 o 18 meses. En segundo lugar, que tuviese capacidad para el puesto. En tercer lugar, discapacidad, mujer, y creo que el último era que tuviese cargas familiares. Pero, insisto, va a tener conocimiento de esa no hemos tenido capacidad de convocarlo, pero se va a convocar el lunes, tanto de esa como de la futura contratación que va a haber sobre un monitor sociocultural, que también ha estado la oferta de empleo, se ha pedido oferta de empleo al ICIL y ha estado la convocatoria en el tablón y se han presentado varias solicitudes para ese puesto, que será de 1 a 5 de la tarde, ¿no? Sí, correcto. Para trabajar de 13 horas a 17 horas. Y no se ha valorado porque se terminó ayer la presentación de currículum, ¿no? Sí, todavía no tenemos la valoración de la técnica. Pero el lunes está previsto convocar a la comisión, para que tengan toda la documentación. Exacto, pues si está toda la documentación no habrá ningún problema. Ahora ya cambiando de tercio, ¿han solicitado ya la subdelegación el refuerzo de la Guardia Civil para la fiesta de octubre? Pues sí, hoy mismo mediodía hemos solicitado el refuerzo para los fines de semana del días 16-17 y 22-23. Vale, pues me alegro, digo, no siendo que nos pase como en agosto, que lo pedimos el refuerzo después de que se acaban las fiestas, el día 31. Hoy le hemos pasado también el programa a la policía, al cuerpo de policía local y al cuerpo de la Guardia Civil local también, para que lo tengan, para que vayan pensando y organizando sus turnos. Vale, pues perfecto. Luego quería saber que ya les han contestado ya de Fomento, si pueden colocar la marquesina en la carretera de Peñaranda. Que recuerdo que en el pleno de noviembre del 2019 me dijeron que ya lo habían solicitado, fue un ruego que hice y me dijeron que lo habían solicitado ya, y el 28 de enero de este mes todavía no nos habían contestado, de este año, perdón, todavía no nos habían contestado, y quería saber. No, y nos han contestado a eso, sí que nos han contestado a hacer una parada, autorizándonos a hacer una parada de autobús en la carretera, en la carretera de Salamanca-Alba, a la altura de donde era antes el caseta de los camineros, o como lo llamaban, al lado derecho de la residencia. No lo sé, señor secretario, si por silencio administrativo a lo mejor se podría colocar la marquesina o volverla a solicitar otra vez. Volverla a solicitar otra vez, por ejemplo, no ha pensado, porque volveremos a solicitarlo porque creo que el concejal de Medio Ambiente que vive también allí tiene... Es que además yo lo veo a diario cuando estoy al colegio y cuando está lloviendo la verdad que me da mucha pena, digo, porque una marquesina tampoco creo que cueste. Y de cara a invierno, pues... Por eso lo digo ahora, porque me doy cuenta ahora cuando si no está puesta es porque no se ha podido. No, pero no ha contestado, no es que no se haya podido. Después de 2 años yo creo que tampoco pasa nada por insistir un poco. Yo, aunque no sea el momento del ruego que insistáis después de 2 años, o no la pedí, que tampoco creo que pase nada. Y por mi parte no hay más preguntas. ¿Por qué no se celebró la Feria de Alfarería que estaba puesta en el calendario de la Junta de Castilla y León para celebrarse los días 7 y 8 de agosto?
Pues podría decir que por la misma razón que no se ha celebrado las ferias ganaderas, porque el presupuesto iba a ser considerable y bueno, pues teníamos el tema COVID por medio y por ¿Esos esa días razón. se celebró luego la feria del Castillo? ¿En unos días? Mire, le podría responder que porque las condiciones son distintas. No es lo mismo cuando estamos en julio con unas condiciones que también, o en junio, cuando tienes que programar una actividad, ¿vale? Que ahora mismo, o que cuando se programó la actividad de agosto, que aunque no lo crea, hasta una semana antes, creo, no dimos el ok, ¿verdad? Una semana antes, ¿vale? Fue titánico el trabajar para poderse desarrollar y de la manera que se desarrolló. De hecho, se había mirado una fecha previa y se suspendió esa misma semana, como se iba a hacer el mercado napoleónico, y se aplazó. Se dijo que se vería el tiempo si al final lo hacíamos o no. Es lo mismo, al final lo de la alfarería era el día 7 y el napoleónico fue 2 semanas después. Y ya sabéis que el tema de medidas y todo, cada 15 días nos las iban cambiando, entonces pues era un poco trabajar sobre la marcha. Ya, pero sí que tenemos constancia de que a algunos alfareros se les llamó para la feria. Sí, que en principio pensábamos realizarlo, pero le digo que ha sido por las medidas COVID, por lo que no nos pusimos en marcha, porque nos parecía que íbamos a estar muy frenados con las medidas y la inversión iba a ser considerable, ¿de acuerdo? Usted que conoce también esto, porque ha estado programando las fiestas, ha estado programando actos culturales, con las fiestas nos ha sucedido lo mismo. Teníamos una programación que le dimos a conocer y que ahora, a última hora, podemos ampliar y podemos dar un poco más de margen a las fiestas y de normalidad. Por ejemplo, no tuvimos una programación, una verbena, don Manuel, que usted estuvo en la comisión, y en la programación de ahora mismo se ha puesto verbena, y sin embargo, en ese momento que se hizo la programación no se permitía esa relajación en medidas sanitarias frente al COVID, ¿vale? Ha sido por esa razón, le he puesto otro ejemplo, por esa razón no se hizo la feria de la feria. Vale. El pasado pleno te preguntamos como delegado de prensa por el tema del plan de comunicación. Nos dijiste que a final de verano más o menos lo tienes ya. Estamos con ello y te digo, entre las fiestas de agosto, elaborar el libro de fiestas y las fiestas de octubre ha sido imposible seguir trabajando en ello. Lo hemos dejado aparcado para después de la fiesta de octubre seguir trabajando y contar también con vosotros. Vale, más que nada por saber de 5.000 euros que se llevan en un medio para saber. No se lleva eso. No se lleva eso en ningún medio. Estamos llevando eso y no se lleva Vale, ningún pues medio. cuando lo traigas entonces veremos en cuánto si se lleva o no se lo lleva. Vale. ¿Nos puede explicar también qué ha pasado con tuvieron una reunión, no sé, hace como una semana o dos con los miembros de la Junta Directiva del Hogar del Jubilado y hay miembros, o sea, hay malestar entre una reunión que tuvo con usted? ¿Nos lo puede explicar realmente qué es lo que pasó? Sí, creo que no hay ningún creo que no hay ningún malestar. Hay, como en todas las asociaciones, unas personas que opinan de una manera y otras que opinan de otra. Aquí creo que estaba lleno el salón y la mayor parte de los miembros de la asociación opinaban que se debería de abrir el hogar del jubilado y algunos no opinaban igual. Pero nosotros en esa reunión, usted a lo mejor le ha trasladado un criterio distinto. En esa reunión nosotros, y estábamos 3 personas del equipo de gobierno, lo que comentamos a todos los miembros de la asamblea es que nosotros solamente tendríamos diálogo, estábamos ahí, pero el diálogo lo haríamos con la Junta Directiva de acuerdo a lo que tomase en consideración la asamblea y la Junta Directiva nos comunicaran a nosotros. Se abre el hogar de jubilado, estamos dispuestos a abrirlo porque se ha limpiado en el verano y se ha puesto el bar, como sabéis, en licitación, no ha entrado nadie a esa licitación, pero nuestra intención es abrir el hogar de jubilado porque creemos que se puede abrir ya, se puede, con las condiciones sanitarias se puede llevar a la apertura, ¿no? Pero que no tuvimos más
en esa reunión, es más, nos hemos salido para decir que era su reunión y que era su decisión. El ayuntamiento, pues el pleno es el Creo que sí podemos pasar y también aprovechamos para decir la programación para sus 2 días. Y nada más. Y no lo vamos a La decisión que tomaron ellos creo que ha sido que quieren abrir el hogar, que hay una persona encargada de ello y que lo abrirán. Nosotros vamos a poner el dispositivo de limpieza también como proceda y bueno, pues no le puedo decir. Y debido a lo mejor al desconocimiento que tienen para llevar a cabo algún protocolo o demás con tema COVID, yo desde mi concejalía se les está facilitando y ayudando para que lo hagan sin ningún tipo de problema, o sea que no... Pues ya que estamos en este tema, como responsables también en parte, sin decirles que se vayan a echar un vistazo porque el tema de los servicios, lo he comentado a algún miembro de la Junta, está tremendamente peligroso. No sé si lo han visto. ¿Los servicios? Los servicios del hogar del jubilado. Entonces, bueno, pues sí. Sí puede ir con el arquitecto o el técnico para que lo vea y bueno, que lo tengan en cuenta que está fatal y puedes haber porque a lo mejor se podía buscar otra alternativa y hacer, o sea, el hogar ubicar en otro sitio. No sé exactamente. Los baños se hicieron nuevos, no sé si se refiere usted a que no están en un asiento correcto. En un asiento. Vamos, pero no. Pero debido a lo que, pues a lluvia, todo lo que... Se fue ahí hace medio año. ¿Estuvo ahí el seguro? Bueno, yo no que lo veáis, ¿sabes? Porque yo también he hablado con gente pasando por ahí alguna vez y está peligroso. Había una grieta exterior, ¿no? He estado con Fernando, con el encargado y con Juan Carlos, con el arquitecto, viéndolo hace unos meses. Lo que, si te digo la verdad, no he vuelto a fijar si ha ido más o no. Había grietas, sí, el camión de desatascos estaba allí cada 2 por 3 porque... Pues sí podemos pasar esta semana que entra y verlo y echarle un vistazo a ver si dejó tomar... Mañana mismo porque van a empezar a abrir. Estaba pensando en ir con el arquitecto porque a lo mejor él tiene tomando las medidas de cuánto tenía esa grieta y a lo mejor sí ha ido más. Pues a lo mejor no se puede abrir. Estamos pensando que hablando de abrir y a lo mejor no se puede. Vale, tengo alguna pregunta más, ¿vale? Desde febrero llevan al ayuntamiento avisando sobre el mal estado del parque de la dehesa. Y bueno, somos conocedores de que varios niños han sufrido lesiones por los diferentes columpios que hay y, repito, en muy mal estado. ¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en arreglarlo? Que esta semana hemos visto que ya se ha quitado una parte y está vallada y cerraron el parque, aunque luego posteriormente lo han abierto. Pero desde febrero hasta septiembre pues podían haber arreglado porque ya digo, ha habido bastantes niños que han sufrido lesiones y está muy bien, es verdad que la inauguración de otros parques, pero hay que mantener los que tenemos ya. ¿Qué tipo de lesiones han sido? Pues mira, pues caídas y precisamente yo he visto una porque es familiar mío, ¿vale? Y unos maratones pero enormes, o sea, pero lo que es desde la espalda, toda la pierna, impresionante, la que yo he visto, ¿vale? Pero luego ha habido otras niñas más y creo que la última ha sido hace 15 días. No es desde febrero exactamente, ¿vale? Esto ha sucedido en el mes de mayo, creo recordar, ¿vale? Es diferente, mayo que febrero. Pero también le digo que el parque estuvo vallado por la policía local. Sí, pero eso fue por el COVID. No, estuvo vallado. Los propios padres quitaban los recintos de la policía local y lo último ya es que es el accidente que ha pasado, como usted dice, que se ha caído un niño por el hueco, ¿vale? Sí, de acuerdo, pero es que no hemos podido actuar antes pues porque primero hay que tener un presupuesto, hemos hecho las fiestas, del presupuesto de fiestas va a quedar partida presupuestaria para poder contratar ese parque y ya está contratado con una empresa porque de la propia partida de fiestas es de donde va a ir para el arreglo de ese parque. Ayer se han arreglado los columpios y próximamente estará el castillo y el balancín. Entonces, bueno, el tobogán. El otro parque, pues porque también venían de unos fondos europeos, fondos de cooperación local. local. Estamos a favor de que hacer
No, digo que el otro parque, ¿por qué ha ido? Ha ido con otro ritmo porque se salió la publicación, la licitación y ha llevado su ritmo también de ejecución. Y en este, pues lleva su ritmo de ejecución. Insisto, decidimos al final cerrar el parque porque no hacían caso los recintos, doña Sonia. Pero es que habéis hablado desde febrero, marzo o abril, cuando estaban, porque realmente es que estaba fue desde mayo. Porque había unos maderos desde mayo que estaba precintado con unas puntas. Desde mayo y se arreglaron Pues ciertas cosas del papel. Y es muy grave lo que está diciendo la alcaldesa. Si un parque está precintado y los padres lo tienen los precintos y meten a sus hijos, el ayuntamiento no va a velar por los niños de los vecinos, aunque suene duro. Son los padres quienes tienen la responsabilidad primordial de sus hijos y si hacen eso, incurren en una gravísima responsabilidad de la que desde luego, si se apelara al seguro o algún tipo de cosas, el ayuntamiento no tendría responsabilidad. Es decir, me parece gravísimo eso, que los padres asuman ese tipo de responsabilidad. Se tomó la decisión de cerrar el parque porque, yo también creo que si tú ves que hay un peligro, ¿vale? Tus hijos no tienen que jugar en ese peligro, ¿vale? Pero entonces se cierra el parque. Pero si iban a la otra parte, a lo mejor que estaba mejor. Es que estaba precintado. Y lo siguiente, como acaba usted de decir, es que se ha demolido, se ha eliminado el castillo, se ha eliminado y se van a, en breve tendremos nuevos juegos, ¿vale? Muy en breve, 15 días como muy tarde. ¿Vale? Y la última pregunta, bueno, en la resolución 1560 hemos visto un pago de 2.000 euros al Club Ciclista Promesal por una llegada de una etapa de vuelta ciclista de cadete. ¿No les parece a ustedes excesivo este importe para la repercusión que tuvo que prácticamente nadie ha de esta vuelta? Pregúnteselo a dos restaurantes de Alba de Tormes que llenaron sus habitaciones. ¿A dos restaurantes? A dos restaurantes, no, dos hoteles, perdón. Que llenaron sus habitaciones. Entonces ha tenido repercusión. Bueno, lo preguntaremos a nosotros. En todo caso, eso es una apreciación subjetiva. Si 2.000 euros es poco o mucho en función de la repercusión, si se han llenado los establecimientos, como dices, pues claro que igual es muy bien invertido. Es una apreciación, por eso digo que es una apreciación subjetiva. Si es así como dice, perfectamente. Pero si no es así, pues bueno, que nos parece excesivo que 2.000 euros para... ¿Y cuánto sería para ti razonable? No sé, prácticamente no se enteró nadie. Ahora, si él dice que dos restaurantes estaban llenos, no se enteró nadie. Estaba el castillo lleno. Pero si estaba el castillo lleno y la sube. Es que nadie se ha enterado de esta vuelta. No se enteraría usted. No se enteraría, pero estaba allí y el club ciclista y el club de bowling no se enteraron tampoco. Estaban allí. Yo le voy a preguntar a esos dos restaurantes. Vale, perfecto. Y a los clubes también, pregúntelo. Vale, una pregunta más. No, por mi parte no tengo más. Pues voy a le pregunto a José con respecto a lo que habéis dicho antes, que ha cambiado la programación y eso, ¿cuándo tendremos el programa definitivo ya? Porque me imagino que variará el presupuesto y... Sí, pues el programa definitivo... La semana que viene, sin problema. Vamos a una comisión, si hacéis el favor, porque no pasa. Y esta pregunta es para usted, creo que ¿por qué se ha demorado tanto el inicio de las obras en el camino de Coladeros y plaza y zona de San Esteban, que se adjudicó en marzo? Nos parece que ha pasado demasiado tiempo. Pues porque no sé si volver a echar la culpa a COVID, porque es algo que como reiterativo, ¿no? Sí. Pero creo que está en mente de todos y de las empresas y de hecho la propia Diputación ha ampliado la justificación de planes iniciales hasta el próximo año, creo, junio del 2021. Junio del 22, no tenía que ser en septiembre del 21, porque casi muchos de los municipios que tenemos obras en planes provinciales estamos igual. Las empresas se han quedado sin material, por lo menos es lo que ellos dicen, y nosotros creemos que es así. Las empresas, muchas de ellas han tenido problemas para contrataciones de personal, problemas en el tema de material. Entonces, la empresa hemos estado cuando ha podido y nos hubiese gustado los presentes. No, si no me refería a datos de justificación, que ya habíamos visto eso. No, le digo que la propia Diputación ha sido consciente de la problemática que
que teníamos en muchos municipios para terminar las obras en plazo y forma, pero no por culpa nuestra, sino por culpa de las empresas. O sea. No, si lo digo porque se ha perdido un excelente tiempo para ejecutar obras que ahora vienen mal tiempo, por eso, no por el plazo que sabíamos que existía. Y me imagino, no sé si por la misma causa, lo del asfaltado de la trasera Plaza de Toros y tramo de la Beltrana, eso es por la misma situación, ¿no? Igual, la empresa que está con él, que se la ha adjudicado, tiene una obra cerca de aquí, cuando llega aquí, vienen a hacer la obra también. Vale, es que vimos que había un plazo de un mes de la notificación y eso, independientemente de que lo haya que justificar otro organismo, pero que no sé si legalmente si ha incumplido. Ellos han justificado por esos problemas técnicos que tienen de la empresa. Vale. Pues esta pregunta es un poco larga, pero tengo que hacerlo para introducir. El 10 de septiembre del año pasado, 2020, celebramos una comisión de turismo, cultura y fiestas, cuyo objeto era conocer los gastos e ingresos de las fiestas del 2019. En la misma, nuestro grupo aportó un listado de gastos efectuados en ambas fiestas que suponían al menos un total de 56.000 euros más gastos de personal y que no aparecían en los aportados por el concejal de festejos. Ante ello, usted dijo que pasarían los gastos aportados por la intervención y los que nosotros aportábamos y que convocaría una comisión para dar a conocer. Y nos sorprende que ha pasado más de un año y dos casi de las fiestas y no hemos tenido ninguna comisión. Que si, la pregunta es que si se va a hacer o que se tiene que hacer. Se va a hacer, pero me alegra mucho que ustedes se sorprendan cuando yo en 4 años no recibí los gastos de las 4 fiestas que ustedes programaron. Pero bueno, se va a hacer. No, nosotros tampoco lo hemos recibido. Y le daremos conocimiento de ello, de los 2019 y 2021. Tampoco nosotros los hemos recibido. La diferencia es que nosotros le podríamos explicar, independientemente de qué partidas culturales. Sí, sí. Y Jesús siempre les decía, esto con no, pero es que vosotros tampoco nos lo visteis, porque es que casualmente mucho era una fotocopia del presupuesto, que ya se habló en esa comisión, y no vamos. Pero que hombre, que es tarde. La demostración es que se va a hacer. Vale, de acuerdo. En determinadas ocasiones hemos preguntado por escrito por un ingreso de 31.780,49 en concepto de liquidación de la AFE Villaverde de 2020. Esta pregunta es para usted, porque el interventor ya se lo dice. Usted nos contesta que en el ejercicio 2020 el ingreso de liquidación corresponde a la cantidad de 14.659,20 euros. Según el informe especial de revisión y verificación de cuentas firmado por el auditor Simón Moretón, auditor SSL, el día 28 de agosto de 2020, y que debe servir para liquidar el SEPE y justificar el proyecto, nos tendrían que dar 31.879,49. Es lo que tendría que recibir el ayuntamiento. Entonces la pregunta es que ¿por qué no ha recibido el ayuntamiento esos 17.130,29 de diferencia? ¿Sabe usted por qué es? Porque no se ha justificado totalmente. Pues sí, pero no lo contestaré. Pero si es que eso lo hemos pedido 3 veces por escrito. Que yo, nos lleva a eso, pues, no, usted me pregunta sobre una cantidad y yo le digo que esa cantidad no ha sido liquidada, que la liquidada ha sido, entonces en el próximo pleno le contestaré por qué no han sido liquidadas 31.000, han sido liquidados. ¿Cuánto dice que serían? 14.000. Usted nos dice siempre que vale, el ingreso no medio siempre, es perdone, no siempre, es que no lo digo, es que parece que yo lo estoy diciendo porque me da la gana. Perdone, no, porque ha sido la liquidación que ha hecho. Sí, por supuesto, sí, por ya eso. Está. Perdón, por eso. El motivo de por qué ha sido esa liquidación de 14 y no de 31, el próximo pleno se lo voy a decir porque lo siento, pero no se lo puedo decir, pero no lo conozco ahora mismo. No, sí, yo sé que usted no lo dice por decir, dice que intervención le dice que ese es el ingreso. No, pero es que pero no queremos echar la culpa. No es intervención, es que usted ha visto la liquidación. Sí. No hemos visto. Solo sí, por favor, que le da un examen de la liquidación. No, de la liquidación. Liquidación del SEPE se lo ha dado. Sí, una copia de una transferencia de 14.659. Lo que queremos saber es por qué, que no estamos diciendo que digamos una cantidad aleatoria porque queremos, es porque el auditor dice que nos tiene que ingresar. Ahora mismo le estoy diciendo que en el próximo pleno se lo diré porque no sé por qué. Usted dice que teníamos que liquidar 31.000 y nos han liquidado 14.000. No lo sé, ahora mismo no lo sé. En el próximo pleno se lo decimos. Solo que no nos sirve la disculpa de que intervención tal, porque eso tiene que haber concejal en su perdón. Perdone, es que es la liquidación que ha hecho el SEPE, no es intervención.
es la liquidación. Pero es que el auditor que da base a esa liquidación dice que en el próximo pleno porque no, es esa diferencia y a eso debe ser. Hay que hacer un seguimiento. Vale. Hemos visto que han firmado, lo dejaron cuando lo tenemos por escrito, un nuevo convenio con la empresa Bustar para el espectáculo que se celebró en agosto, el ecuestre. Quería saber quién lo redactó. Pues écheme a mi culpa. No. Vale, no, si no, al alcalde hay que echarle toda la culpa, pero hombre, está bien que alguien lo revise, porque la verdad que el otro ya dejaba que desear, el primero del espectáculo todavía de octubre, pero yo me lo Fernando si la he visto, pero es que de repente... Por cuestiones que no vienen al caso, no han querido... Pregunta, yo redacto. ¿Y de verdad que lo ha leído? Sí, por supuesto, lo he firmado. Vale, pues entonces aquí nos faltan hojas, porque aparte de ser penosa la redacción y que está copiado y con distintos... Pero ¿cuál es la pregunta, don Manuel? La pregunta es... ¿Que si lo he redactado yo? ¿Cuál es la siguiente? ¿Y lo han leído? Por favor, sí, por favor. Entonces, si lo ha leído, o nos faltan hojas, o no sabemos, porque aquí hace manifiestas y de repente aquí aparece la cláusula séptima, sin tener más, y bueno, pues es la y pues, de verdad, revíselo. No es que faltan las hojas y la redacción es penosa porque se intenta... Con la misma redacción penosa que me he entrado yo con el centro infantil, que solo hablaba de alcalde y de concejal, la misma redacción penosa. Claro, es que si nos ponemos a faltar, vamos a faltar todos. Claro, que me he comido yo salvo. Porque a lo mejor hay que hacer un dictado y leernos cada uno como... Claro, es que ustedes están preguntando una cosa, se le contesta, y ahora ¿qué quiere preguntar? ¿Está mal hecho? No, yo solo pregunto, si usted lo ha leído, porque si me dice, lo ha hecho otra persona y no le dice, pues... Y lo he firmado, y lo he redactado eso es lo que me yo, extraña. y he redactado muy mal. ¿Alguna pregunta más? No, pues vale, pues en lo sucesivo de verdad, pongan interés, pues o no nos da la documentación completa o lo puede decir, porque de repente no hay ningún sitio, una palabra que ponga cláusulas y sale la séptima aquí por arte de magia, y voy a decir, mira, y ahondando en este tema, el otro día cuando han hecho, no sé quién se encarga del tema, no me diga usted porque no creo que llega tanto, sino de pero no creo que todo, no sé si le digo, pues el otro día cuando han estado en la feria de Naturcil, pues había una cosa que ha circulado ya con un poco de WhatsApp en el municipio porque ponían, es una ruta ideal para ir andando o caminando, a pie o caminando. Es que sabrá que hay diferencia entre andar y caminar. No, que ya que se pone tan escrupuloso con el lenguaje, búsquelo, que hay diferencia entre andar y caminar, entre salir a andar y salir a caminar. ¿A pie o caminando? No creo que quisieran, vamos. Es que hay diferencia entre salir a andar y caminar. Voy a hacer una moción de la no me diga dormir que durmiendo. No, es que no es lo mismo. La siguiente pregunta. La lingüística y la redacción es... Claro, pero antes de faltar el respeto a ver a quién ha redactado, pregunte a ver si falta algo de documentación. Creo que sería lo correcto. Yo haría, en mi caso, yo preguntaría si falta algo de documentación antes de faltar el respeto a un compañero. He tenido la referencia primero de decir, ¿quién lo ha redactado? Porque si ella me dice que no, pues entiende. Para puntillar después. No, me ha dicho ella que sí, y que además lo ha leído, pues entonces es cuando tengo que decir que mal lo ha leído. No. Está penoso se quiere usted. Bueno, pero algo que le faltan 6 cláusulas, está penoso o sea ninguna documentación. Vale, era, pues mira, con respecto a este espectáculo, si sabe el ayuntamiento o el equipo de gobierno de las personas que entraron en el espectáculo flamenco de agosto. También, no sé exactamente, no sé decir más. Vale, pero tendrá que No sé, porque no era función nuestra. Sí, lo sé que no es función suya hacer el taquillaje, pero el ayuntamiento tendrá que controlar por si acaso hay exceso de aforo. No, eso no es eso. No, sí lo sabemos, pero podrían saber, pero tuvo 30, 40 o... No lo sé. Vale, pues la verdad que no. No hubo exceso de aforo, que no sé. Vale. La página web municipal, hemos visto el 13 de agosto,
aparecen fotos de operarios, no sé si para micro, operarios municipales podando o cortando ramas de árboles en propiedad privada en el Pinar de Alba. Y queríamos saber cuál es el motivo. Se ha hecho una poda en una propiedad privada que da al exterior de la calle porque estaba invadiendo la vía pública y no ha habido respuesta de la persona que era la propietaria, y por indicaciones de la administración, del administrativo de la comunidad de vecinos se ha producido eso, y ahora le pasaremos, retribuiremos ese gasto a la propiedad. Perfecto, eso es lo que quería saber, si por ejecución subsidiaria o algo así, pues hacía... Pero previamente se pidió que lo preguntaran. Parece que el Código Civil lo que ve desde hace muchos años, que cuando las ramas se entran en punto ajeno, pues hay que pedir el propietario que se aplicaba lo que Sí, lo conozco, y se ha hecho algunas veces, pero lo que no sabíamos era si ese era el motivo. Me ha quedado claro. En el camino de la Dehesa, cerca del Parque Camino, y junto a la entrada de los invernaderos de Salarca, hay un socavón con vallas caídas y el resto de escombros. La verdad que da mala imagen, esto no es objetivo, ¿no? Es palpable que está allí, lleva como 5 o 6 meses. ¿Por qué no se arregla? ¿Por qué? Porque ha habido un problema ahí con una fuga y todavía no se sabe si está controlada. Y esa fuga era la que daba los riegos a los parques, ¿no? Sí. Y sinceramente, es que no ha sido controlada en el verano. De repente se quedaban sin agua, iban allí y ahí a la fuga otra vez. Por eso no se ha... Vale, pero que los restos de escombro y las vallas ahora mismo están caídas y con peligro. El escombro creo que es que habría una cajita de registro. Esos son restos de la ley. La verdad que eso es casi lo que da peor imagen, porque si se vaya correctamente y se deja hasta que se solucione, pero la verdad que no es buena imagen, y lo dice toda la gente. Es una zona muy Sí, transitada. hemos tenido algún comentario en las redes y sí que está pendiente de hacerse ese Yo no trabajo. lo he visto en las redes, pero cuando te encuentras con el paseo Pero todo como lo que... tenemos la persona que tenemos y están haciendo, pues desde, por ejemplo, el otro día, en la comunidad, que hubo que hacer una hora inmediata en una tarde que se estropeó una tubería. Y han estado también en la calle Boulevard, o sea, lo que de verdad es más urgente. Sí, conocemos los problemas que tiene la Ayuntamiento de ahí. Pero eso está en la lista de mantenimiento realizado, que nos lo han llevado años. De acuerdo, pues no tengo más preguntas. Es un poco que digo, ¿no? Vale. Pues voy a empezar yo. Respecto a la gestión del Museo de Alfarería en el último pleno, ya hace más, se preguntó y nos dijo que iba a hacer alguna gestión con las personas que habían retirado las piezas para retomar el asunto. Sí, le comento, desde el último pleno, sí, fue cuando fue la despedida de Centro Ocupacional, finales de julio, mediados de julio. Se habló de esta situación y se quedó en que retomaríamos conversaciones cuando acabaran todas las ferias de los alfareros, pues creo que todavía están teniendo. O sea que este tema no está cerrado y este tema se retomará en breve. Muy bien, gracias. Respecto a la TAP, ¿cómo está el asunto? Pues en el mismo punto creo que le informé en el anterior pleno que nos habían pedido que aceptáramos para tenerlo en cuenta en los presupuestos del 22, que aceptáramos una aportación que el Ayuntamiento tenía que hacer si llegaba al caso. Pues esa aportación creo que le contesté esto. Sí, bueno, sí, me contestó efectivamente lo mismo que lo está haciendo ahora. Yo preguntaba por si había habido alguna novedad. No hay ninguna novedad al respecto. Bien, muy bien, gracias. He visto por ahí personal de Diputación desbrozando. ¿Ha habido personal de Diputación desbrozando? Sí, a través de un proyecto que hay que es... ahora mismo no me sale el nombre, discúlpenme, pero han estado como 10 días desbrozando en municipios. Vale, perfecto. Me parece muy bien. Es un proyecto que tiene a través del turismo, creo que Me parece muy bien y es de agradecer a Diputación, porque a nosotros más de una vez no nos daban ni agua. Por eso agradezcaselo a Diputación de mi parte.
respecto a la zona industrial de la dehesa, ¿hay alguna novedad? La otra vez me respondiste tú, Fernando, no sé si dirigiste a ti la pregunta, ¿alguna novedad? Bueno, pues puede haber alguna novedad. La Junta de Castilla y León ha dado algún paso ya de cara a dar una ayuda para financiar parte de la transformación y ejecución de suelo industrial. Está pendiente de la apertura de los plazos efectivos para adaptar a ello. La financiación al final no sería total, a pesar de que el modelo que van a seguir era el propuesto por nosotros y lo van a extender a más sitios, no creo que muchos lo cumplan. Nosotros no nos va a ser fácil, pero por mi parte tengo una firme intención de transformarlo siempre que no haya impedimentos de fuerza mayor, e incluso pues, pidiendo una parte financiera, una cofinanciación a los que vayan a adquirir las parcelas. No es fácil, pero ese suelo industrial, y lo digo claramente, o lo ejecutamos o cambiamos la calificación, porque de adorno no puede ser. Entonces, quiero decir, y apelo a la responsabilidad aquí de todos. Si queremos que ahora se desarrolle y tenga suelo ahora mismo, viene una empresa que se quiera sentar y no le podemos decir que se quede, porque no tenemos dónde. Entonces, quiero decir que ese suelo o lo aprovechamos o lo cambiamos. Entonces, hay un primer paso, todavía no podemos optar a la ayuda, pero vamos, que se está en ello. Eso se informará más cumplidamente cuando haya más datos. Muy bien, muchas gracias. Ya mencionaste tú mismo antes algo respecto a la instalación de las placas solares, la dificultad que existe, etcétera, etcétera. Mi pregunta sencillamente es, ¿hay algún plan B? ¿Se va a paralizar? ¿Se va a desistir? Pues vamos a ver, en principio el plan B es, dado que este procedimiento, aunque se llegó a seleccionar una adjudicataria, no se llegó a firmar el contrato porque no presentó la documentación, dadas las circunstancias, pues era apelar al procedimiento que la ley prevé de quitar, instar a otro empresario que sea directamente o mediante un procedimiento negociado para que entrara. Se han hecho cuestiones al respecto y ahora mismo todo el sector está parado porque, por las circunstancias que sean, el gobierno no está publicando las potencias. No es que no se pueda hacer y no es que no sea viable ni el nuestro ni decenas de miles de hectáreas que hay en España. Simplemente por los motivos que sea, no se publican las potencias, entonces los procedimientos no se pueden desarrollar. Vamos a seguir esperando a que se publiquen potencias y en el momento que se llegue, pues se acudirá quizá a un procedimiento negociado para no demorarlo tanto y a adjudicarse a una empresa para que lo ejecute. Creo que se inició con la ayuda de todos los grupos políticos porque era beneficioso y salvo que haya también un motivo de fuerza mayor, creo que no debemos desistir de él. O sea, que se está esperando a la posibilidad de dar un paso adelante. Efectivamente, a que se publiquen potencias y las empresas quiero decir, ahora mismo, hasta hace no mucho, todavía hay empresas que buscaban suelo. Y yo he tenido contacto oficiosamente con varias, pero al final todas dicen, no, de momento estamos parados porque no queremos asumir ningún compromiso que no vamos a poder cumplir, porque cuando se vota a un parque fotovoltaico se pide un aval muy fuerte y nadie quiere presentar un aval sin saber lo que puede pasar con ello. Sobre todo, que es que todas las plantas fotovoltaicas que se están ejecutando son de años atrás. Ahora mismo, a todas las que se quieren implantar nuevas, todas están paradas. Entonces lo vamos a esperar y vamos a ver si esto se resuelve y podemos retomarlo de la manera más rápida posible. Que si como ya lo hemos hablado con el secretario y yo, pues acudir a un procedimiento de negociación si se pudiera. Muy bien, gracias. Respecto al préstamo que había pendiente de 300.000 a alguna entidad financiera, sí, no se había desestimado, pero no se había realizado. No, ahora mismo esa idea la tenemos parada, pero no sé, quiero decir, no la tengo abandonada del todo, siempre que cuando acabe la legislatura, pues a ver cómo están las cuentas de paradas. Pero quiero decir, y creo que tenemos que tenerlo todos claro, no es lo mismo la deuda que se suele llamar habitualmente viva, que realmente la deuda bancaria, el préstamo bancario, que los débitos en facturas que se tienen a los particulares. Creo que yo lo he dicho en muchas ocasiones, a nadie le tiene que doler frente de haber dinero un banco porque se dedica a eso. Entonces, si mañana cuando acabe la legislatura vemos que hay que liquidar 200.000 euros, ahora mismo estamos, de las ayudas pasadas estamos en concreto en 714.000 euros, desde 1.905.000 euros. El esfuerzo que hemos hecho todos, el pueblo entero, es muy grande. Si acaba la legislatura y queda la gente sin pagar, yo creo que se puede pagar cómodamente mucho tiempo para que todo el mundo tenga el dinero en el bolsillo, aunque haya un incremento del préstamo bancario, pero ya no tendremos deudas o facturas en los cajones, que es lo que perjudica realmente al pueblo.
Y eso es lo que te puedo decir, pero no está desestimado, pero ahora mismo está parado, porque el ritmo, ha habido circunstancias que han ayudado a que el ritmo de pago se incremente, eso es indudable. Entonces, como el ritmo no va mal, como podéis ver, pues lo vamos a dejarlo de momento. Me parece estupendo, muchas gracias. Respecto al camino agrícola o carretera de Amatos, había habido algún problema en el pleno pasado, se nos comunicó, por eso se esperaba una demora. No sé, ¿seguimos igual o...? Nos hemos interesado por el asunto y hay un problema con la empresa y no te puedo decir nada más, que está... O sea, que está en la misma situación que entonces. Luego, respecto al coste de los libros de fiestas del año 2019 y del 2020, pues aquí veo algunas diferencias sustanciales. Por ejemplo, en el año 2019, en principio se solicitaba mediante un aval 2.500 ejemplares, luego se recibieron 250 menos, eso fue en el 20, perdón, fue en el 20. ¿Y a qué se debe? Pues en el próximo pleno le comento por qué se recibieron menos de los solicitados, que pues, estará en el albarán y se recibieron. No, sí, por eso lo estoy diciendo yo, que se recibieron 250 menos. Entonces preguntaba por qué. Yo he visto... No sé en concreto ahora mismo cómo está eso, no sé, en el próximo pleno se lo comentamos. Yo he visto una posibilidad, pero que no sé. Yo pensaba que a lo mejor había sido para compensar las páginas, porque también en el albarán costaban menos páginas y luego se realizó un libro con más páginas. Entonces yo pensé que a lo mejor había sido para compensar algo de eso, por eso preguntaba. No, bueno, albarán o presupuesto, perdón. No lo sé exactamente ese asunto, porque no lo tengo en concreto todo la respuesta que le puedo dar, que puede ser errónea. En el próximo pleno le contesto a Vale, gracias. No, yo se va a hacer una comisión para el próximo para el siglo XXI, si quiere aclaramos eso en esa propia comisión. Perfecto, yo ya le digo que había contemplado esa posibilidad, por eso lo preguntaba. También me ha extrañado mucho que en el año 2019 facturan a un tipo del 4% y en el 20 al 21%. No sé a qué se debe esa diferencia de IVA de un año a otro. Pues creo que el libro va a tener publicidad y que facturar el 21%. Sí, pero bueno, el IVA cultural sería el 10%, por eso lo que me extraña es un año el 4% y el otro el 21%. Es lo que me extraña. Ya, yo creo que tiene que ser el 21%, pero le digo lo mismo. No sé si van a facturar el 4% y luego al 21%. Pero cuando hay publicidad, según la tienda, tiene que ser facturar al 21%. Soy consciente de ello, pero vamos, es que tanto un año como otro hubo publicidad. Por eso me extrañaba que un año al 4% y otro al 21%. Pero bueno, nada más, pues si en algún momento me puede dar alguna explicación, se lo agradecería. Sí, ya digo, vamos a... No tiene mayor importancia, pero me ha llamado la atención. Vamos a convocar la comisión de libro de fiesta del año 21 y le trasladaré esos datos con esa actitud. Sí, más que nada, por si hay algún error, pues poder controlarlo. Pues por mi parte es todo, muchas gracias.